Bueno, yo vengo de la Universidad Católica San Antonio de Murcia y os voy a contar un poco la experiencia que tenemos del control de asistencia implantada ya en la universidad. Lo primero que me gustaría hacer es contextualizar un poquito el contexto que tenemos ahora mismo en la universidad y por qué lo de hacer el control de asistencia. Como ha dicho Jorge, nace realmente de una necesidad que teníamos en la universidad. Como podemos ver, nosotros somos una universidad muy joven, empezamos en el año 96, pero el primer curso académico que tuvimos fue el curso 97-98. Empezamos con 653 alumnos y hubo una evolución bastante fuerte en el año 2002-2003, ya con 5.500 alumnos aproximadamente, y en la actualidad ya contamos con unos 15.000 alumnos. De todo ello tenemos títulos oficiales de grado, de máster, títulos propios y también tenemos recientemente ciclo formativo de grado superior. La motivación un poco de tener el control de asistencia viene un poco por cómo es exactamente la universidad. Es una universidad privada en la que desde sus inicios tenemos un sistema de tutorización con los alumnos. Pero, como decimos nosotros, tutorización reactiva y proactiva. ¿Qué quiere decir? A nosotros uno de los parámetros que nos interesaba muchísimo desde el principio es poder controlar la asistencia del alumno a tiempo real, ¿vale? Y que esa asistencia, además de saberla cada uno de los profesores, pues por ejemplo, para temas de evaluación docente, ese control de asistencia también lo tuviera el tutor que tenía ese alumno durante el transcurso de todo su ciclo de carrera dentro de la universidad. Además de eso, ya con el Espacio Europeo de Enseñanza Superior, pues eso se incrementa, porque hay ciertas actividades que son totalmente obligatorias por los alumnos y teníamos que hacer ese control de esa asistencia. Y ya por último, el propio control que realizamos internamente, es decir, nos interesa muchísimo saber que todas las clases que están programadas se ejecutan y se ejecutan exactamente como han sido planificadas. Entonces eso es un control que tenemos ya a modo interno. Entonces la primera aproximación, que fue en el año 97 hasta aproximadamente el 2003 que tuvimos, era un control de asistencia totalmente manual con unas hojas de firma, en la que, bueno, la pantalla no la he conseguido porque hace mucho tiempo que está en desuso, en la que luego eso teníamos que picarlo dentro de una pantalla del ordenador, lo que sí que, bueno, los que estuvisteis al principio de aquí de la universidad os acordaréis, y lo único que sí que eran dos pantallas exactamente iguales para que el picado fuera relativamente rápido. Sin embargo, ese era un proceso que tenía muchas incidencias y sobre todo había muchos profesores en la época que eran asociados, no estaban en continua, no estaban ahí todo el tiempo y les costaba bastante trabajo el reflejar a diario ese control de asistencia. Con lo cual, pues teníamos la necesidad de hacerlo de otra manera y sobre todo mucho más automático, de manera que no tuviéramos que tardar tanto tiempo ni tanto problema con el profesorado. Entonces se ideó pues unas planillas, ¿vale? Aproximadamente como las que tenemos de tipo T. Si se ve, no se ve mucho ahí en la pantalla, pero bueno, tenía una cabecera en la que teníamos que rellenar los datos sobre la clase, que era básicamente el día, el código de la clase, la hora, la titulación, el grupo, el subgrupo, si estaba la clase dividida, y el código del profesor y la firma del alumno. Eso en la parte de arriba. Y en la parte de abajo lo que teníamos era un sistema de código del alumno, no se utilizó el DNI porque eran más dígitos, obviamente, en los que cuando un alumno llegaba a la universidad se le asignaba un código y tenía que ir rellenando, ¿vale? Tenía que ir rellenando cada alumno y firmando. Eso lo introducíamos luego en unos buzones que hay al lado de las clases y automáticamente se leía y pasaba lo que era el sistema. Sin embargo, esa cabecera era bastante compleja y tenía bastante dificultad el poder rellenarla y no siempre se rellenaba adecuadamente. Además de que había pérdida de esas planillas físicas en la universidad, pues, por motivos obvios. Ese sistema pues, evolucionó al escenario que hoy convive con la aplicación que os voy a contar. Lo que se pasó ya es un sistema en el que
En un principio, esa planilla tenía un código de sesión, previamente ese código de sesión ha sido planificado dentro de nuestro sistema, y un código de profesor pues para que pudiera apuntar y saber exactamente quién estaba dando la clase, aunque realmente esto era un dato redundante porque ya estaba planificado de aquella manera. Pero bueno, lo único realmente que teníamos que rellenar era el código de la sesión. Sin embargo, esto también tenía un nivel de incidencia, pues porque a lo mejor se le olvidaba rellenarlo y bueno, pues había veces que no se identificaba muy bien cuál era la clase que había tenido lugar. Entonces, con este sistema físico, por llamarlo de alguna manera, se ideó también, como se puede ver en la parte de arriba, un espacio en el que estaba reservado para un código de barras. Entonces, lo que hacíamos era, o lo que hacemos en algunas titulaciones, ya la mayoría estamos con NFC, lo que hacíamos era imprimir primero esas hojas, de manera que ya el profesor solo veía en la cabecera cuál era el día de la clase que tenía programada, se la llevaba y pasaba ese control de asistencia. Sin embargo, bueno, aparte de que había incidencias por lo mismo, porque había que meterlos en los buzones, y a veces llegaban y a veces no, el mayor problema que teníamos era un problema económico, ¿vale? Aproximadamente nosotros gastábamos unas 120.000 planillas al año, lo que supone un coste anual de unas 21.600 euros masiva. Entonces ahí nace la necesidad y el escenario principal por el que ocurre este control de asistencia. Os voy a poner un vídeo, si funciona, o si no, creo que lo tengo. Lo ha empezado a poner ya Vicente también. Mobile phones open the door to a new dimension in communication. What if they could be used to pay for bus fares, increasing the agility and reliability of the service, pinpointing the location of the vehicle, or controlling your travel card balance at all times? At the university, it could be used to register students' attendance through the mobile itself or their student cards, thus meeting the Bologna Process agreements. This device would speed up the students' ability to purchase study materials as well as reducing queues in the canteen. With the NFC personalized posters, users would access university services or receive information updates. It would also allow to control access to labs, control rooms, the library, or the gym. Mobile phones open the door to a new dimension in communication. What if they could now open the door to the future? Bueno, este proyecto lo mejor que tuvo realmente fue que... Este proyecto lo mejor que tuvo realmente es que integraba, como habéis visto, todos los servicios. Lo que pasa es que el servicio
que es lo que yo quería hacer con la presentación, que motivó, o que era el motor de todo esto, realmente era el control de asistencia, por el tema del gasto económico. Como hemos visto, este proyecto tiene tiempo, tiene aproximadamente unos 3 años. Entonces, lo que se hizo en su momento para poder hacer pagos con el móvil, control de acceso con el móvil, es asociarlo a la SIM, que desde nuestro punto de vista fue bueno, si esto es un caso de éxito, porque realmente fue el caso de fracaso, que para mí es casi más importante que los casos de éxito, fue el de asociarlo a un operador. Realmente en la actualidad eso ya no es así, no lo tenemos ya asociado al operador, pero en ese momento sí que era. Se repartieron 50 móviles, pero la problemática fundamental que teníamos es que al principio los alumnos lo utilizaban muy bien, lo asimilaron fenomenal, además eran alumnos de informática y de enfermería, hacían el control de asistencia de esta manera, pero cambiaban de compañía. Entonces eso para nosotros fue el problema fundamental por el que se dejó de utilizar este método concreto. Luego, en la actualidad, tuvimos que a ver. Además, se me ha olvidado decirlo, este sistema no estaba conectado a nuestro servidor a tiempo real. Entonces, seguía heredaba algunos de los problemas que teníamos con las planillas, y era que había que introducir el código numérico de la clase porque no se conectaba directamente. Como arrastramos ese problema, lo que se decidió en su momento fue hacer una segunda versión del control de asistencia, que además aquí está la persona que lo hizo, Adrián Cano, un alumno nuestro de la titulación, ahora lo hemos cogido y está en el servicio de informática. En este vídeo voy a explicar cómo funciona el proceso de control de asistencia implantado en la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Para realizar dicho control solo es necesario disponer de un móvil con tecnología NFC y la tarjeta universitaria inteligente, la cual dispone de una antena con dicha tecnología. Cuando el profesor comienza la clase debe aproximar su tarjeta al terminal que va a utilizar en el control de asistencia. Automáticamente, a través de la red Wi-Fi, se cargan las clases que el profesor tiene programadas para ese día y debe seleccionar de la lista la clase que va a tener lugar. En ese momento ya se puede pasar el terminal a los alumnos. Cada alumno, con solo acercar su tarjeta al móvil, registra su asistencia. Puede comprobar que ésta se ha realizado de forma correcta, ya que aparece una ventana emergente con la foto y el nombre del alumno. Podemos ver que en este caso concreto estamos recogiendo la asistencia de 3 alumnos y uno de ellos está firmando con una tarjeta NFC que no pertenece a la UCAM. Cuando todos los alumnos han finalizado este proceso, el terminal es devuelto al profesor para que pueda validar la asistencia y pueda ser enviada al servidor. Para eso solo es necesario que el profesor vuelva a pasar su tarjeta. En ese punto nos aparecerá la lista con todos los alumnos, mostrando su foto y su nombre completo. También se muestra el número total de alumnos. Podemos borrar la asistencia de un alumno concreto, para lo cual solo es necesario marcar en el icono correspondiente a la X. Esta acción también se puede deshacer utilizando el icono correspondiente. Si queremos proceder a enviar la lista, tendremos que marcar en el icono de opciones. En este instante aparece una pantalla con 4 opciones. En Añadir DNI podemos registrar la asistencia de aquellos alumnos que no han traído su tarjeta universitaria. Tan solo tenemos que introducir los 8 dígitos de su número de DNI, haciendo uso del teclado numérico. Al igual que en el caso de la tarjeta, aparecerá el nombre y la foto del alumno. En Borrar lista, podemos, tras una confirmación, borrar el registro completo de la asistencia. En Editar, Ver lista, podemos volver a ver la lista de todos los alumnos. Y por último, en Enviar y Salir, registramos directamente en el servidor el control de asistencia de la clase que ha tenido lugar, confirmando el éxito de tal envío con el consiguiente mensaje y quedando listo el dispositivo para que pueda ser usado en la clase programada a continuación. Este control de asistencia también está preparado para poder ser utilizado sin conexión Wi-Fi. En este caso, puesto que no es posible cargar las clases planificadas,
el profesor debe introducir manualmente el código de la clase de la que quiere reflejar la asistencia. El resto del proceso es similar al explicado previamente, salvo en que no aparecerán ni los nombres ni las fotos de los alumnos, aunque el registro sí se ha realizado con éxito. Cuando el profesor procede a enviar la lista, esta quedará almacenada en el teléfono de forma segura hasta que el terminal identifique que vuelve a tener disponible la red Wi-Fi. En ese momento se enviará de manera automática. Como podemos deducir de la explicación anterior, este es un sistema de control de asistencia sencillo de utilizar, adaptable a cualquier situación, a todo tipo de usuarios y con un alto nivel de seguridad y de fiabilidad. Bueno, pues realmente es un poco lo que he contado también ahí. El sistema ya está implantado en titulaciones como ciclos formativos, en los 5 que hay actualmente, en informática, en telecomunicaciones, en medicina y en enfermería. Al principio se cogieron lo que eran titulaciones más tecnológicas para ver cómo el profesor, el ver cómo el profesor se desenvolvía con el sistema, pero ya viendo que efectivamente se desenvolvía bastante bien, pues ya lo hemos llevado al resto de titulaciones. Ahí pues Santander, la verdad que hemos tenido muchas reuniones pues, para depurar mucho el producto, que aquí parece muy sencillo, pero tenía que tratar una serie de casos que eran que tenían un gran detalle o una causística muy determinada. Y bueno, pues este es un sistema que nos ha permitido, la verdad, tener un gran ahorro, o sea, sigue compatibilizando el resto de servicios, pero además tenemos un gran ahorro de coste de lo que eran las planillas y un sistema de recogida a tiempo real. De hecho, cuando el profesor termina la clase, prácticamente en ese instante, a tiempo real, la aplicación hay una aplicación dentro del ordenador que ya puede ver que realmente el control de asistencia se ha realizado correctamente. De hecho, en la parte que tenéis arriba están señaladas en azul aquellas que ya se han enviado las planillas y en gris aquellas que todavía están pendientes. Entonces, ha sido un sistema que la verdad que a nosotros nos está funcionando bastante bien y cumple muy bien con todas nuestras expectativas. Y bueno, lo he hecho rápido. Muchas gracias, Belén.